Muy bien. Entonces, estábamos acá, hablamos de qué sucedía cuando hay un compromiso de un vaso, ¿no es cierto? Y que podía ser de dos formas. Podía ser que se estenose ese vaso, generando obviamente un signo, un foco, un síntoma secundario a la poca perfusión de esa zona del tejido, o que eso se rompa y era un ACV hemorrágico clásico, ¿no? Entonces, el porcentaje, la mayoría de las veces se lo lleva el ACV isquémico, por lejos, entre el alrededor del 80 al 85%, y el restante es para el ACV hemorrágico. Obviamente íbamos a trabajar lo que tenga que ver con el ACV isquémico. Cuando hablamos de foco neurológico, hablamos de diferentes signos o síntomas. Obviamente, siempre entendemos que lo neurológico por ahí conlleva cierto grado de dificultad. Nosotros entrenamos casi un año de semiología nada más. Pero bueno, hay algunas cositas que están buenas de identificar. Por ahí, si lo pudiéramos hacer más interactivo, estaría interesante. Pero bueno, pensándolo, qué signos o síntomas uno podría identificar en un paciente para sospechar que tenga un evento vascular agudo. Claramente alguna asimetría facial, sobre todo el tercio inferior de la cara, como lo recuerdan, que habla de algo más central. Algún síntoma sensitivo o motor en alguna parte del cuerpo, llámese debilidad, parestesias, hipoestesia, generalmente en un hemicuerpo, es un claro foco neurológico, digamos, parcial. En general, nosotros recibimos pacientes que se derivan desde kilómetros para protocolo de stroke, teniendo una debilidad de 4 miembros que honestamente para pensar en qué lugar del cerebro tendría que haber sido la lesión es bastante dificultoso, porque generalmente un hemisferio cerebral controla el hemicuerpo contralateral, ¿cierto? A su vez puede haber trastornos en la coordinación, como ataxia, asociados generalmente al el paciente refiere vértigos o mareos, trastornos en la articulación de la palabra o en el lenguaje, son los signos o síntomas más frecuentes que un paciente refiere en la consulta, obviamente, prehospitalario o dentro del hospital, y que tienen que ver, ok, son de alta sospecha, digamos, para menos para descartar de un evento vascular agudo. Entonces, una vez que tenemos un paciente que tiene un foco neurológico y que está determinado o sospechamos o tiene una ACV, tenemos que buscar cuál es la causa que generó que se estenose o que se ocluya ese vaso. Nosotros usamos una clasificación que se llama clasificación de todas, se las presentamos, no es para que la sepan, pero sí repasar en esta clasificación cuáles son las posibilidades que tenemos de una ACV. Nosotros acá tenemos un dibujito para identificarlo, ese émbolo o directamente la estenosis podría haberse generado dentro del corazón, ¿no es cierto? Y generar una cardioembolia que llegue a ocluir un vaso intracraneal. Podría haberse generado en el callado de la aorta o más frecuente en la arteria carótida o la cerebral media. A eso llamamos cuando abarca cerebral media o la arteria carótida, hablamos de que hay una oclusión de un gran vaso, que puede ser intracraneana o extracraneana. Y otra de las posibilidades, ahora van a aparecer todo esto acá al costado, es que acá está dibujado como así, pero en realidad es más para arriba. Esos vasitos chiquititos que están ahí, que acá los dibujó un poquito más marcados, están puestos de esta forma, se llaman arterias penetrantes, son vasos muy chiquititos que irrigan a los ganglios de la base y a la sustancia blanca del encéfalo. Eh, a eso lo decimos por enfermedad de pequeña arteria o pequeño vaso y tienen algunas características particulares para remarcar. Seguramente cuando leyeron esto en clínica y demás, recordarán que se asocia la enfermedad de pequeña arteria más frecuentemente a hipertensión arterial y a diabetes, y es muy poco probable, si yo veo una lesión, no digo que no pase, de que la oclusión de ese vaso que está acá como si fuese un peine sea secundario a que algo vino desde la arteria carótida o que algo vino desde el corazón. Lo más frecuente que los émbolos estos sigan de largo y ocluyan un vaso a este nivel que va a afectar más que nada a la corteza. Porque ahora les comento por qué digo eso, ¿no? Entonces, la clasificación de todas lo que hace es un poco agrupar a las etiologías y dice que el todas 1 es cuando tenemos una enfermedad de gran vaso, que puede ser extracraniano o intracraniano. ¿Por qué es importante identificar si ese ACV se generó por una estenosis de la arteria carótida? Obviamente, porque está la posibilidad o le puedo ofrecer a ese paciente tratamiento para esa carótida enferma, porque si el paciente quedó con pocas secuelas, hay muchas posibilidades de que vuelva a repetir un nuevo evento más adelante y se le podría ofrecer
obviamente dependiendo del tipo de paciente y el grado de estenosis, tratamiento de revascularización, con un stent o con endarterectomía. Estos son porcentajes, dependen mucho de la zona. En nuestro caso, por lejos, es otra la causa más frecuente de ACV isquémico. El TOAS-2 es cardioembólico, ¿no es cierto? Habla de que el trombo se originó a nivel de las cámaras cardíacas y cuál piensan que es la causa más frecuente. O sea, no los puedo leer encima, pero si uno está atento, la fibrilación auricular por lejos es la etiología más frecuente y en ese caso, a ese paciente, ¿qué tratamiento sería el más eficaz para prevenir un nuevo evento? Si alguno nos anima a escribirlo por ahí, me lo dicen, no lo puedo ver. Yo te digo si lo dicen. Dale. Para que no Anticoagulación se me oral. duerma. Exacto. La anticoagulación Me dijo sería Julia que también había dicho la FA antes que vos lo digas. Perfecto, muy bien. Así más o menos, así no se me duermen. Pero la anticoagulación, nosotros hemos visto muchos pacientes que han sido diagnosticados con ACV, que le han filiado la FA, que siguen con aspirina y obviamente el evento se vuelve a repetir porque no es el tratamiento específico. Uno siempre que pide algo con cualquier paciente tiene que pedirlo para algo. Tenemos como el mecanismo de tengo que pedirle electrocardio y demás, pero lo pedimos justamente porque al identificar la causa, el tratamiento es diferente. Como les digo, esto es para presentar un poco el tema. Vamos a abordar más que nada el manejo en emergencias de acá en adelante. El TOAS, esto es, según la bibliografía que usamos para esto, es el 20%. El TOAS 3 es enfermedad de pequeño vaso. Son esos vasitos, después les voy a mostrar una foto que es más identificable, que se ven acá, están así puestos como un peine. Y como les digo, en general se deben a problemas propios de la arteria y no de algo que vino desde otro lugar, ¿no es cierto? Se ve más que nada por enfermedad de ese vaso en particular. Son los que generan los famosos ACVs lacunares, que son ACVs que por definición, se los comento para que lo tengan, tienen que tener un tamaño medor a 2 centímetros por resonancia y a 1,5 por tomografía. Y en general, si alguno estuvo leyendo alguna actualización, estos son los pacientes que se benefician claramente con doble antiagregación. O sea, son a los pacientes que, si uno los doble antiagrega por 21 días, o sea, después continúa con aspirina, se ve que se reduce el riesgo, ¿no es cierto?, de un nuevo evento a posterior en conjunto con otras indicaciones más, pero a estos pacientes, por ejemplo, si tenemos una ACV lacunar, se ven beneficiados con doble antiagregación distinto del resto. Nosotros en nuestro efector vemos muchos más pacientes con ACVs de tipo lacunares. Otras etiologías, acá encontramos una gran bolsa de gatos de cuadros clínicos que podrían desencadenar un evento isquémico a nivel cerebral. Seguramente han escuchado de la disección arterial, en general se ve la disección carotidia, es una de las más frecuentes, se va metiendo sangre, ¿no es cierto?, por algún mecanismo entre las paredes de la arteria y eso va generando que se ocluya el vaso y genera la mayoría de las veces, también puede generar un coágulo, pero la mayoría de las veces la estenosis hace hipoperfusión a ese nivel y el cuadro es más severo, ¿no es cierto? Las vasculitis, en general asociadas a patología inmunomediada. En este caso, si uno identifica una vasculitis, además del tratamiento que le vamos a dar por el ACV, tendríamos que inmunosuprimir al paciente. Por ejemplo, la trombosis venosa cerebral, esto lo van a ver, por ejemplo, en pacientes mujeres jóvenes, siempre que tengan una paciente mujer joven que toma anticonceptivos, clásicamente, o que tenga alguna coagulopatía que se conozca, tipo SAF, y empiece con ese cuadro de cefalea, de inicio subagudo, progresiva, que agrega un foco neurológico, llámese crisis comicial o alguna focalidad, debilidad, trastorno del lenguaje, le hacen una tomografía y tienen lesiones isquémico-hemorrágicas a nivel del encéfalo. Lo primero a descartar es que tenga una trombosis venosa. En ese caso, para ese ACV isquémico, ¿alguno sabe cuál es el tratamiento específico y que está mejor demostrado para la trombosis venosa cerebral? ¿Que sería distinto de los otros? De los otros ACV clásico, ¿no? Ahora nadie responde esta vez. Nada, perfecto. Es la anticoagulación. Aún con sangrado, aún cuando ustedes vean sangre, porque la isquemia haya generado también un sangrado posterior, está demostrado que se mejora, y lo hemos visto clínicamente,
el paciente con la anticoagulación. Por eso este detalle de recordar nada más la etiología es esto, de que hay una creencia anterior de que al ACV no se le hace nada y en realidad hay muchas cosas para ofrecerle al paciente vascular, principalmente identificar una causa. Después hablaremos, obviamente, en lo que resta de la clase, de ofrecerle, si se puede, algo para reperfundir ese vaso. Y por último, y no menos importante, muchos pacientes no quedan con un diagnóstico definitivo, ya sea porque tiene 2 o más causas, van a tener pacientes que tengan muchos antecedentes cardiovasculares, y hemos tenido pacientes que tienen estenosis de arteria carótida y también tienen una FA encima, o que no se puede completar la evaluación porque no tenemos los recursos en la institución, o con una evaluación completa no se identificó la etiología. Entonces, esto es simplemente un repaso para algunas cositas que después vamos a nombrar adelante, que muchas veces se hacen intrahospitalariamente, pero bueno, muchos de ustedes trabajan en algunos efectores donde controlan o siguen a pacientes que tienen un evento vascular y es importante siempre, si uno no lo puede por no tener recursos, referenciarlo a algún especialista para que continúe con los estudios etiológicos de SOCB. Muy bien, vamos entonces ahora a pararnos en el manejo prehospitalario. Ustedes van a un domicilio, tienen algún efector distinto de una institución de salud y tienen un paciente en el que sospechan o tienen identificado un foco neurológico, de los que estuvimos nombrando antes, un trastorno del lenguaje, una asimetría facial, debilidad o un trastorno sensitivo en los miembros, torpeza, que sería una forma de ataxia, o refiere a un vértigo agudo asociado a estos cuadros. Entonces, tenemos un paciente con sospecha de ACV. Siempre lo primero es derivar. Es la primera idea que ustedes tienen que tener en la cabeza y después, una vez que se activó la derivación, ya de camino van identificando algunas cosas que pueden servir para el efector que lo va a recibir, ¿no es cierto?, adelantar algunos pasos. Pero lo primero es activar la derivación para que se maneje en un efector que tenga los recursos para poder atender al paciente. Sobre todo si el evento tiene en nuestro medio menos de 6 horas, que es donde más tenemos para ofrecerle a ese paciente, ¿no? Entonces, si tenemos que identificar o recabar algún dato en ese paciente, aparte de obviamente tomarle los signos vitales, examinarlo y demás, ¿qué cosas tenemos que ajustar, ¿no es cierto?, de datos que tenemos que obtener? Acá hay un reloj, o sea que imaginarán que una de las cosas importantísimas que tenemos que obtener como información del paciente es la hora de inicio de los síntomas. ¿Estamos bien? Eso tiene que quedar anotado y chequeado porque a partir de ahí vamos a contar el tiempo que lleva ese evento y las posibilidades para ese paciente a posterior, ¿no? ¿Qué es lo que pasa muy frecuentemente? Que por recursos del paciente o porque sucede al despertar, que se llama wake up stroke, eso es muy común, no tenemos un horario fidedigno del inicio de los síntomas. Entonces, cuando el paciente, ustedes están evaluándolo por un evento vascular y no se identifica la hora de inicio, lo que ponemos es que es de inicio incierto y ponemos la última hora en la que fue visto asintomático. Si el paciente se acostó a dormir a las 10 de la noche, se levantó a las 7 de la mañana y tenía una debilidad en el hemicuerpo izquierdo, por ejemplo, me toqué el derecho, pero confundo, pero el izquierdo, obviamente ustedes van a activar derivación para ese paciente, pero el horario es de inicio incierto. Él se despertó a la mañana y desde el inicio, desde el despertar, tenía ese foco neurológico. Esto sucede mucho, obviamente, porque el paciente lo reconoce como de ese momento, ¿no? ¿Qué otros datos necesito saber de ese paciente? Obviamente, el uso de medicamentos previos. Si ustedes tienen activa la derivación y no se consigue, por lo menos siempre tener tratar de decir al familiar, junte todos los medicamentos que toma o agarre las epicrisis que tenga previas y llevarlo con eso al hospital, porque hay medicamentos que sí nos importan y que el paciente muchas veces no identifica como de jerarquía para avisar. Y uno de ellos son los anticoagulantes, que para nosotros es re importante saber si el paciente estaba anticoagulado previamente a presentar ese evento, ¿no? Obviamente, los antecedentes médicos, siempre pensando en lo más rápido, que es que tenemos que ofrecer un tratamiento de reperfusión. Obviamente que si tenemos tiempo y el cuadro tiene más tiempo de evolución, vamos a tomar el tiempo de averiguar alguna que otra cosita más.
Los antecedentes cardiovasculares son importantes, a ustedes los van a apoyar porque si el paciente tiene un cuadro de vértigo y dice que tuvo un poco de torpeza, pero el paciente se recuperó cuando ustedes lo vieron, ahora bien, se recupera, pero es diabético, hipertenso, todos los antecedentes cardiovasculares van a hacer que vos digas, no, lo voy a derivar igual porque tengo que descartar que haya sido un evento vascular transitorio, por ejemplo, y que se haya recuperado. Pero dentro de los antecedentes médicos hay que focalizar sobre todo los que tengan algún tipo de contraindicación para un evento para un tratamiento de reperfusión. Llámese, sobre todo, que tenga un antecedente en la historia de su vida de un ACV hemorrágico, ya tiene contraindicación para trombolisis, no así para trombectomía. Entonces, de todo esto, obviamente lo intentamos recabar y demás, pero si hay sospecha de un ACV, lo primero que hay que hacer o que hay que activar es derivar tempranamente a un centro donde le puedo ofrecer un tratamiento en el evento agudo, ¿no es cierto? En nuestro medio, por ejemplo, el ECA, en el lugar donde yo estoy, ofrece tratamiento de revascularización, tanto trombolisis como trombectomía, por ende, si están en algún lugar público, sería del momento, después obviamente podrán abrirse nuevos lugares, es el lugar en el que generalmente van los pacientes que tienen sospecha de un evento vascular agudo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Perfecto, me cuesta no verlos. Ahora, interpreto que está bien. Bien, perfecto. Entonces, esto es importantísimo de qué cosas debería, pero sobre todo qué no debería hacer, que parece a propósito, pero muchas veces son las que están más escritas y uno por ahí siempre le pasa. ¿Qué cosas no debería hacer en el ámbito prehospitalario, no? Vamos a focalizar en esas. De última, después vemos qué hacemos, pero ¿qué no hacer? Obviamente que si el paciente tiene un evento vascular agudo, en general la mayoría de las veces se le coloca una vía periférica al paciente. Cuando le pongo esa vía periférica no tengo que sobrehidratar, sobre todo porque no sé tampoco la función cardiovascular de ese paciente, no sé si lo voy a administrar líquidos en exceso que después no pueda manejar, pero por sobre todo, si no tiene hipoglicemia, no le voy a poner, por ejemplo, destrozados. Nunca le voy a dar medicamentos por vía oral, porque obviamente es un paciente que va a poder necesitar en la inmediatez sedación y demás para hacer, por ejemplo, una trombectomía, o sea que no administro fármacos por vía oral, al paciente lo dejo nada por boca y no le bajo la presión, algo que ya está recontra escuchado y demás. A los pacientes que tienen un evento vascular agudo, yo los tengo que derivar. Si el paciente está con 200-100 DTA, lo voy a dejar con 200-100 DTA hasta que sea evaluado, porque son unos pocos minutos hasta que lo ven en algún lugar. Y si, por ejemplo, está por encima de 220 y ustedes lo ven que hemodinámicamente inestable y quieren bajar la TA, tendríamos que elegir por fármacos endovenosos, ¿no es cierto? Que en general no están a disposición en los ámbitos prehospitalarios. Y obviamente no demorar nada en el traslado, activarlo y pedir, obviamente, activarlo como código de ictus para que entienda el servicio de emergencia que ustedes están trabajando que es de derivación rápida. ¿Qué cosas voy a hacer? Obviamente, ABC como siempre, ver el estado hemodinámico del paciente. Si tengo menos de 94%, ahí le pondremos un oxígeno por máscara, le ponemos una vía periférica, siempre, 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 sobre todo si tenemos antecedentes de diabetes, hacer un hemoglucotest. Ustedes vamos a ver ahora que una de las causas lo llamamos stroke mimics, o sea, de pacientes que simulan un foco neurológico, son los cuadros de hipoglicemia. Hemos tenido pacientes que han sido derivados de otras ciudades para protocolo de stroke con un foco neurológico claro, o sea, estaban somnolientos, con un poco de disartria, tenían una debilidad que predominaba en un hemicuerpo, es correcta la derivación, pero tenían 30 de glicemia. Ese paciente hizo una derivación de horas hasta que fue 1 hora 40 minutos, pero 40 minutos hipoglicémico hasta poder tenerlo. Entonces, siempre que se pueda, obviamente a veces no tenemos el recurso, hacer, sobre todo si está el antecedente, a veces el paciente mismo, si se insuliniza, tiene forma de evaluarlo, hacer un hemogluco para ver cómo está la glicemia. Conseguir siempre algún contacto, algún allegado, sobre todo porque muchos pacientes neurológicos no tienen forma de comunicarse porque tienen un trastorno del lenguaje, están disártricos, están afásicos, y además porque muchas veces
lo ideal sería que nosotros podamos, aparte de interrogar bien a un tercero para ver los datos del paciente, conseguir, si se puede reperfundir ese paciente, de alguna manera, algún consentimiento que nos avale a realizar el procedimiento. O sea que siempre tener al familiar ahí cerquita con ustedes y derivarlo rápidamente, obviamente, siempre avisando que están llevando un código de ictus al lugar que corresponde. Una vez que el paciente entra al hospital, empieza lo que llamamos hora de oro, ¿no es cierto? La idea es que el paciente, desde que ingresa al hospital, si tiene la posibilidad de recibir tratamiento de reperfusión, ya sea trombolisis o trombectomía, no pase una hora hasta que ese paso suceda. Nosotros decimos hora puerta aguja, desde que entra al hospital hasta que empezamos a infundir el RTPA, que es el tratamiento específico para la trombolisis, ¿no? Entonces el paciente llega, ahora vamos a ver qué cositas tendríamos que hacer en el caso de que ustedes estén adentro de un hospital, ya sea de segundo nivel o mayor, qué cosas tendríamos que hacer hasta que sea, digamos, tratado con tratamiento específico. Obviamente llega el paciente, hacemos unas medidas generales que ahora vamos a charlar. Enseguida avisamos desde antemano que está llegando un paciente con un foco neurológico agudo al servicio de stroke, que es el que se encarga de evaluar, en general son neurólogos, al paciente para poder seleccionarlo o no, si se puede reperfundir y qué mecanismos o qué medios podemos ofrecerle. Y eso tiene que pasar antes de los 15 minutos. Por eso tenemos que, si estamos en el prehospitalario, avisar que está llegando un código de ictus para que el hospital se comunique con el neurólogo que lo va a realizar, que va a hacer la evaluación del paciente. A los 25 minutos tendríamos que tener la tomografía hecha o la neuroimagen que decida la institución, y ya a los 60 minutos eso interpretado y está recibiendo el tratamiento específico del paciente. Cualquier duda me detienen y me preguntan lo que se les ocurra. ¿Estamos? Yo si escriben algo también te aviso, quédate tranquilo. Perfecto. Una vez que el paciente ingresa a la institución, estamos hablando de un hospital, ya sea de segundo nivel o el mismo donde se va a realizar, algunos de ustedes pueden estar trabajando por ahí. Siempre es lo mismo, evaluamos el estado hemodinámico del paciente, lo monitorizamos de forma continua y ya vamos adelantando pasos, ya vamos sacando el laboratorio, ya vamos pidiendo la neuroimagen, pero en el mientras tanto, el paciente neurológico en general, vamos a ver que hasta entre un 30 y un 50% de los pacientes que hacen un ACV isquémico tienen algún tipo de trastorno deglutorio. Nosotros más que nadie sabemos que eso implica un alto riesgo de broncoaspiración para los pacientes, por eso es que tampoco administramos fármacos por vía oral previamente. Entonces, al paciente en general hacemos algunas medidas de protección mínimas para que el paciente no corra ese riesgo. Posición, la cabecera 30 grados sería lo ideal y nada por boca, ¿no? Y si es necesario, porque hay riesgo mayor o hay que hacer alguna medicación por vía oral, se coloca una sonda nasogástrica. Se hace una prueba de glicemia, como les digo, nuevamente, en el caso de que no tenga el paciente previo, en general los pacientes que van a recibir tratamiento trombolítico, se sugiere tener unas glicemias entre 140 y 180 por lo menos las primeras 24 horas. Si el paciente está obviamente saturando, se le agrega oxígeno y lo tratamos de mantener normotérmico. Tratamos, en lo posible, si no es necesario, evitar la colocación de sondas nasogástricas y sondas vesicales por el simple hecho de que aumentan obviamente el riesgo de infecciones, que traumatizan al paciente, y además porque si el paciente va a ser trombolíticos, estamos con un cuerpo extraño o haciendo microlesiones que podrían fomentar algún sangrado en esos lugares. Siempre se colocan dos vías periféricas, una es donde va a pasar, si es necesario hacer medio de contraste para estudiar alguna forma, por un lado, y otra que únicamente vamos a usar para pasar el trombolítico en el caso de que lo reciba. Y se empieza con hidratación parenteral, obviamente con solución fisiológica, evitamos, como dijimos, los elementos glucosados para mantenerlo euvolémico, nada más. Muy bien, ¿qué cosas aparte vamos a estar? Vamos a hacer un control estricto de la tensión arterial, ahora vamos a ver qué valores nos importan y qué medicación podemos hacer. Vamos a solicitar un laboratorio, que eso se va haciendo mientras se va extrayendo la muestra. Ahora vamos a ver qué puntualizar en el laboratorio para no pedir de más y sobre todo para no retrasar los tiempos hasta que el paciente llegue a recibir tratamiento específico. Ya tenemos que estar avisando al servicio de neuroimágenes que el paciente está en el hospital para poder activar todo para que
esté esperando el imagenólogo al paciente. Y en general, muchas veces pasa que los pacientes que tienen, sobre todo, eventos isquémicos importantes, como la obstrucción de la arteria silviana y demás, son pacientes que pueden hacer convulsiones, que a veces pierden el conocimiento y hacen algún movimiento normal. Entonces, eso determina que en el prehospitalario muchas veces o adentro del hospital uno sospecha que tenga una convulsión, que podría haberlo hecho, y medique de más con tratamientos anticomiciales. Supongamos que tenemos un paciente que tiene un foco neurológico agudo, en general igual aplica a la mayoría de los pacientes, y el paciente tiene una crisis comicial. ¿Qué es lo primero que harían ustedes en esa situación? El paciente, ustedes están presenciando desde el inicio la crisis, ¿no? Porque es más difícil cuando uno llega y le avisan y no sabe, ¿no? Pero, ¿desde qué momento ustedes iniciarían medidas farmacológicas con un paciente con una crisis comicial? ¿Cuál es el punto de corte? ¿Alguno sabe? Para repasarlo de paso, no es el tema de acá, pero bueno, viene al caso. Si no lo recuerdan, en general, si un paciente tiene una crisis comicial, uno aguarda hasta unos 5 minutos para iniciar tratamiento específico, porque la mayoría de los pacientes que tienen crisis comiciales tienen los mecanismos en el encéfalo para poder detener por sí mismo la crisis. O sea que ustedes hasta los 5 minutos, si quieren, podrían no hacer nada, hacer medidas para el cuidado del paciente, poner una posición segura, administrar oxígeno si es necesario, buscar la causa, ver si no está hipoglicémico y demás, pero no administrar fármacos. En el caso de que la convulsión se prolongue, ahí sí iniciaríamos tratamiento. Ustedes saben que la primera línea son las benzodiazepinas, ¿no es cierto?, para tener una crisis comicial. Y en cualquiera de los casos, nosotros hay 3 drogas que se usan generalmente: mida, diace y lorazepam. Midazolam, diazepam y lorazepam. Sepan y recuerden que nosotros siempre elegimos uno de vida media corta, y en el caso de que elija, porque veo, nosotros generalmente lo que vemos mucho es que se usa, porque obviamente está el recurso y si tenés eso tenés que usarlo, el diazepam como primera opción, y diazepam intramuscular, lo cual no tiene ningún tipo de evidencia para apoyar que va a detener la crisis. Si el paciente, usted le pusieron un diazepam intramuscular y la crisis se detiene, lo más probable es que se detuvo por sí misma, porque el diazepam intramuscular, el efecto lo va a hacer a un tiempo, y lo que van a ver después es un Positral mucho más somnoliento que podría confundir un poco la recuperación. Lo que está demostrado para detener la crisis es lorazepam o diazepam endovenoso, y si tenemos que elegir la vía intramuscular es el midazolam. No quiero retrasar la clase, pero bueno, está bueno recordarlo. Si elijo algo por vía intramuscular para detener una crisis, por ejemplo, en un paciente que está con un foco neurológico agudo, tratemos de, o espero, o no le aplico un diazepam intramuscular, porque lo que va a pasar es que cuando lo reciba el médico después, lo va a tener súper somnoliento, y es por el efecto que tuvo ese diazepam que se va a mantener encima, porque la vida medial es mucho más larga. Muy bien. Si tenemos una crisis sintomática aguda, o sea, una crisis comicial, usamos en general lorazepam endovenoso. Obviamente, en todo este tiempo intentamos buscar en el interrogatorio al paciente o al familiar descartar algún simulador que llamamos stroke mimic. La causa más frecuente es la hipoglicemia. Otras causas son justamente las crisis comiciales, en los pacientes que tienen crisis que inician en un foco en particular, porque tienen alguna cicatriz de algún traumatismo, porque tienen una secuela, una sed hemorrágica, porque tienen un tumor. En general, cuando inician, por ejemplo, con sacudidas en una parte, en un hemicuerpo, ese hemicuerpo después de la crisis queda débil, que se llama parálisis de Todd, por un tiempo prolongado, y queda como que es un foco neurológico. Entonces, si uno investiga la crisis, obviamente hacer imágenes para descartar, pero muchas veces se puede ver eso. Y otra causa que lo vemos sobre todo en mujeres jóvenes, los pacientes con migrañas con auras, que son derivados para protocolo, que está súper bien, pero hacen síntomas visuales inespecíficos o sensitivos en un hemicuerpo, y es el aura que después se va a transformar en una cefalea migrañosa. ¿Qué pedir en el laboratorio? Obviamente la guía le ofrece infinidad de cosas. Siempre priorizamos las cosas que nos podrían francamente interrumpir un tratamiento de reperfusión, ¿no? Obviamente la glicemia, para ver que no esté hipoglicémico o hiperglicémico. Hemograma, pero con recuento de plaquetas, es lo que nos importa fundamentalmente. En general no es criterio para esperarlo, porque es muy poco frecuente que suceda que un paciente tenga plaquetopenia en general.
y obviamente si un coagulograma, un TP, un KPTT para evaluarlo, y si el paciente es anticoagulado, sí o sí tiene que entrar un RI. ¿Estamos? Si tiene el antecedente de la anticoagulación, sí o sí lo tenemos que tener. Muy bien. Esto le comento lo que sigue ahora simplemente para que lo tengan como idea, para que sepan qué se hace, no es para que se lo aprendan específicamente, y si se lo quieren aprender, se descargan una aplicación y listo. Lo que hacemos en general para definir si un paciente es candidato o no a un tratamiento de reperfusión y también a la elección posterior es hacer una escala, perdón la música en la calle, hacer una escala que está validada a nivel internacional, que se llama escala de NIH, seguramente la han escuchado alguna vez, que evalúa, ¿no es cierto?, distintos puntos del examen físico-neurológico, son 11 ítems, como ven acá, de parte por parte que vamos haciendo nosotros cuando hablamos al paciente, y nos da un determinado puntaje. Mientras el puntaje sea mayor, la gravedad del foco neurológico es mucho más grave, ¿no? Y en general decimos que un evento vascular es un stroke, una ACV menor, cuando tiene menos de 5 puntos. Les puse al revés los signos. Cuando tiene menos de 5 puntos es una ACV menor, y cuando tiene más de 20 puntos es un ACV isquémico de mayor jerarquía, o sea, el volumen del infarto es mayor. Generalmente se correlaciona la escala de NIH del paciente, o sea, el grado de severidad del foco neurológico, con la extensión a nivel encefálico del volumen del infarto. Esta escala, si bien es súper utilizada y demás, también tiene un poco de interpretación nuestra a la hora de definir conductas, porque está muy armada, digamos, para eventos que tengan que ver con el territorio anterior, o sea, para focos neurológicos que se ven por enfermedad de territorio anterior y no tanto los de fosa posterior, que también obviamente generan discapacidad en el paciente. Muy bien. Vamos a ver el control de TA. Ustedes van a ver cuando hablen con algún neurólogo en general, a nosotros los valores de hipertensión no nos asustan tanto una vez que sucedió el foco neurológico como por ahí a otras especialidades, porque nosotros sabemos que una vez que hay un foco neurológico, ese cerebro de alguna manera va a generar mecanismos para aumentar la presión arterial media, justamente para asegurarle al tejido que está lesionado una buena perfusión. Si uno le baja muy bruscamente la presión a un paciente con un evento vascular, y sobre todo un paciente que no va a recibir tratamiento de reperfusión, le está haciendo un daño, porque ese paciente, por ejemplo, puede tener una estenosis severa de la arteria carótida y estaba con 180 de TA, uno se lo baja a la tensión arterial y ustedes imagínense que es una arteria que ya tenía estenosis, si encima le bajo la presión, ese tejido queda obviamente con isquemia. Entonces, pensémoslo un poco acá, tenemos dos panoramas. Un paciente que va a recibir tratamiento de reperfusión, ahora vamos a ver qué posibilidades tenemos. A ese paciente lo queremos manejar con presiones entre 185 y 110, ¿no es cierto? Después vamos a ver cómo se monitorea. Una vez que está internado no cambia mucho, pero sí o sí tenemos que entender que el manejo es siempre, en lo posible, con medicamentos endovenosos, ya sea la betalol, enalaprilato, que son por ahí los que más utilizamos nosotros en el ámbito hospitalario. En el caso del que el paciente no vaya a recibir tratamiento trombolítico, ustedes lo tienen un paciente que el foco neurológico lo tiene hace 24 horas, hace 12 horas, y el foco es cortado, o sea, se sabe bien que la hora de inicio es esa, y está con valores elevados de TA, en general, las primeras 24 o 48 horas no se genera un descenso significativo de la tensión arterial. ¿Estamos bien? Y se reponen, si tiene medicamentos previos, solamente los betabloqueantes, y en general, generalmente a la mitad de la dosis. Muy bien. Vamos a charlar un poquito de las neuroimágenes. No sé qué hora es, no me quiero retrasar mucho, ya me retrasé un montón. Las neuroimágenes que tenemos para evaluar al paciente son claramente el ataque de cráneo por excelencia, por la rapidez, la facilidad y la disponibilidad que hay de la misma en todos los efectores. Pero bueno, hay algunas cositas que tenemos que comentar de la resonancia de cráneo, porque la resonancia de cráneo es un método de diagnóstico que tiene su tiempo, y obviamente el tiempo, sabemos que cerebro no lo elegimos de primera opción porque tardamos mucho en obtener el resultado y tenemos que actuar de forma inmediata. Entonces, ¿para qué nos sirve el ataque de cráneo? Obviamente, en primera instancia, para descartar sangrado, que sería una contraindicación absoluta para recibir tratamiento trombolítico. Descartar causas no vasculares. Hoy mismo vimos una paciente que vino y tenía en realidad un tumor, vino por un foco neurológico agudo y tenía la causa, era un tumor.
Ver signos tempranos de isquemia, ahora les voy a hacer algunos comentarios que nos podrían ayudar, digamos, a la hora de diagnosticar el ACV y a su vez ver la extensión, porque un ACV muy extenso, ya el infarto si es extenso, no podríamos hacer trombolíticos porque hay mucho riesgo de sangrado. Por eso también vemos la extensión de la isquemia. Ahí, por ejemplo, vemos un paciente con una hiperdensidad a nivel ganglio basal del lado izquierdo. Eso es un ACV hemorrágico, una contraindicación absoluta para recibir trombolíticos. Acá vemos uno de los signos que decimos que son signos tempranos. Vemos como de un lado acá se está borrando el límite de sustancia gris, sustancia blanca, que eso es generalmente armado por el edema, que es un signo temprano de isquemia sin que se vea antes del infarto, digamos. ¿Alguno sabe qué signo es? Clásico. Para que no se me duerma. Hay una hiperdensidad y eso está dibujando un vaso ahí adentro, que es la arteria cerebral media, se llama signo de la cuerda, y nos habla de que ahí adentro hay un trombo adentro de la cerebral media, o sea que está por hacer un ACV silviano ese paciente. Y esto es un signo de isquemia, obviamente, esto es todo el territorio de la arteria silviana, esto es toda una hipodensidad, ven que esto está más oscuro que esto, por ejemplo. Esta zona de acá es una zona de infarto, este infarto es súper extenso, ocupa más del 30% del territorio de la silviana. A este paciente no le voy a ofrecer de ninguna manera un tratamiento trombolítico porque eso va a sangrar. Con respecto a la resonancia de cráneo, como dijimos, la resonancia de cráneo no la elegimos, en la guía de hecho no está como primera opción para definir si un paciente va a trombolizarse o no, pero es una herramienta, obviamente, que tiene su tiempo, pero nos permite identificar específicamente si esa hipodensidad que vemos por ahí corresponde a una ACV, porque es más específica, y sobre todo porque vemos signos de isquemia mucho más tempranos. Nosotros a veces tardamos hasta más de 24 horas en ver una hipodensidad de una isquemia en una tomografía. En cambio, la resonancia, a los 35 minutos ya vemos en estas secuencias cómo se está marcando la zona que después va a verse acá, que es finalmente el infarto. No voy a detenerme mucho más en esto porque excede un poquito por ahí el manejo que pueden tener ustedes, pero la resonancia te da esa herramienta. Nosotros, por ejemplo, por una cuestión de nuestro hospital, si tenemos un paciente en el que sospechamos, por ejemplo, de que su evento neurológico es conversivo, es una paciente joven que no tiene ningún antecedente, el foco neurológico nos deja muchas dudas porque es muy atípico, en una resonancia de cráneo es muy difícil que nos mienta y si no hay signos de isquemia, esa paciente no recibiría tratamiento trombolítico. En las guías en general te recomiendan hacerlo igual porque no tendría complicaciones, pero bueno, teniendo en cuenta el coste del mismo, en general a veces nosotros hacemos este paso de la resonancia, porque aparte lo tenemos mucho más rápido, están enfrente. Muy bien, ¿qué tratamiento de reperfusión tenemos? No le puse para que aparezca todo seguido, así que me aparece todo junto, pero bueno, la trombolisis es una, lo que usamos, seguramente lo han escuchado, es RTPA, que lo que hace obviamente es lisar el coágulo y es endovenoso el mismo. En general, nosotros usamos una ventana desde que inició el foco hasta última instancia para que aplicar el trombolítico a alguien de 4 horas y media. ¿Estamos? Para que nos quede esa idea, hasta 4 horas y media puede recibir trombolítico. No todos, pero eso lo va a definir después el especialista cuando lo esté evaluando directamente en el efector. O sea, que si un paciente tiene 3 horas de evento, uno activa la derivación porque, bueno, le puedo ofrecer algunas cosas todavía. En general, los trabajos se hicieron con una ventana de 3 horas, que se llama ventana convencional, y después se hicieron trabajos nuevos con una ventana extendida y se vio cierto beneficio en algún grupo de pacientes hasta las 4 horas y media que recibieron trombolíticos versus los que no lo recibieron. En general se hace en pacientes mayores de 18 años, esto es una cuestión meramente por el trabajo en el que se hizo. Hay reportes de pacientes de menor edad con tratamiento trombolítico que tenga un evento de menos de 4 horas y media y una escala de NIH mayor a 5. ¿Estamos bien? También es discutible. Y que tenga en la tomografía o en la resonancia signos de isquemia o que tenga una tomografía normal o que tenga signos de isquemia que no superen el 30% porque, como dijimos, corre riesgo de sangrar. ¿Estamos bien? ¿Por qué decimos que tenemos que tener una escala mayor a 5 y que eso es discutible? Porque, por ejemplo, si el paciente tiene una monoparesia severa que no puede sostener el brazo contra la gravedad, va a tener un valor de NIH bajo, pero la secuela es de jerarquía, por ende estaría habilitado a hacer trombolítico igual.
Si el paciente tiene una fascia, ¿no es cierto?, que es en la escala le daría un valor menor a 5, por más de que la fascia es severa, solamente es el único signo, la escala le da para menos de 5, pero la secuela es muy severa, por ende se le ofrece un trombolítico igual. La forma de administración, simplemente a modo de comentario, en general usamos 0,9 miligramos kilo dosis, y dividimos el 10%, lo pasamos en bolo intravenoso y el resto lo dividimos para pasar en la primera hora. Se hacen controles de presión durante la primera hora cada 15 minutos y una escala de NIH también cada 15 minutos durante el periodo de la infusión. Esto es porque si el paciente empeora durante el tratamiento de reperfusión, estamos pasando trombolítico y vemos que el foco neurológico empeora por más de 4 puntos, tenemos que sospechar de que el paciente pueda estar generando un sangrado por él mismo y tenemos que detener la infusión y hacer una tomografía de cráneo para controlarlo. Como comentario, porque insisto, esto ya es meramente del especialista. ¿Qué criterios de exclusión vamos a priorizar en este paciente para decir no puede hacerse trombolíticos? Obviamente que tenga sangre en la tomografía de cráneo o que tenga una historia de un evento hemorrágico ese paciente. Son los criterios que por ahí más focalizamos porque el riesgo de sangrado es mucho mayor. Que haya tenido un ACV isquémico en los últimos 3 meses, eso también algunas veces se discute, pero bueno, si él tuvo un ACV isquémico de jerarquía previamente, hay una zona de infarto que podría sangrar. Que no tenga forma de corregir la presión arterial por debajo de 135 es un criterio de exclusión. Que tenga hipoglicemia, obviamente, porque tendríamos que corregirle, podría ser la causa del evento. Que haya tenido un sangrado de jerarquía en las últimas 3 semanas, sobre todo, del tubo digestivo, sangrado de la vía urinaria, o que haya tenido una intervención quirúrgica mayor en las últimas semanas. Siendo honesto, nosotros hemos tenido pacientes adentro del hospital que hacen un evento vascular agudo y han sido operados en las últimas semanas y no hemos tenido complicaciones, pero bueno, obviamente es un criterio de exclusión y se va a evaluar en el paciente en el momento en el que estamos con el mismo. Obviamente, si el paciente es anticoagulado, esto es fundamental, tiene KPTT o tiempos prolongados, plaquetas bajas, o es un paciente anticoagulado con un RIN mayor a 1,7, no podemos hacer trombolíticos. Si tiene menos con 7, tendría sentido hacerlo porque obviamente es un paciente que no está en rango, por eso es que generó el evento vascular. Y para los pacientes que están entre 3 horas y 4 horas y media, que dijimos que era la ventana extendida, en general lo más importante es que tenga una escala de NIH muy elevada, porque habla de que el infarto es extenso y podría sangrar. Y en general los pacientes que menos beneficiados se ven con esta ventana extendida son los pacientes diabéticos. No se ha visto mejoría clara clínica a los 3 meses. La trombectomía, este es un método invasivo, lo que hace la gente de hemodinamia es ingresar a partir de la arteria femoral, ¿no es cierto?, todo por los vasos hasta el vaso que esté obstruido. Para que un paciente se haga trombectomía, eso tiene que estar claro, tiene que haber un coágulo que se puede identificar en un gran vaso, o sea, que la arteria cerebral media en el segmento M1, no sé si pueden ver el cursor, o un poquito más M2, esté obstruida, porque si no, no hay un coágulo para poder extraer. Tiene que haber francamente una evidencia, ¿no es cierto?, de que hay una obstrucción, ¿no es cierto?, en ese segmento del vaso para que pueda ingresar, obviamente, el hemodinamista y poder extraerlo. ¿Qué pacientes son candidatos a trombectomía mecánica? Obviamente, pacientes mayores de 18 años. Esto es por una cuestión meramente de los trabajos en los que se hicieron. Que sean pacientes que tengan previamente un buen estado neurológico, si eran pacientes que ya estaban postrados y demás, no se van a ver beneficiados con el evento. Y la ventana terapéutica en este caso es hasta 6 horas. Esto es parándonos meramente en la guía, porque ustedes van a ver si van a trabajar a otro efector por ahí en Buenos Aires, y hay publicaciones nuevas, de hecho, que han visto beneficios en pacientes con gran vaso ocluido, llámese arteria cerebral media, u otros vasos, como pueden ser la arteria basilar, en el que se han hecho pasadas las 6 horas y se han visto beneficios igual. Pero bueno, acá estamos basándonos fundamentalmente en lo que recomienda la guía que se publicó en 2019. Insisto en esto, que para que se haga trombectomía, porque pasa mucho que ya en la calle la gente conoce, sobre todo familiares de médicos, de que hay posibilidad de tratarlo, tiene un paciente de 5 horas de evolución, que van a buscar la trombectomía, pero la trombectomía sirve cuando hay un coágulo para extraer. Si el paciente tiene un foco neurológico
y el foco es por un vaso que está muy distal, no se puede llegar hasta ese punto para poder extraer un coágulo. Muy bien, entonces, como dijimos, el tratamiento trombolítico se hace hasta las 4 horas y media y el tratamiento de trombectomía se puede hacer hasta las 6 horas y media. Para que se haga trombectomía tiene que haber oclusión de un gran vaso, ¿no es cierto? O sea, tiene que estar obstruida la arteria cerebral media o la carótida bien distal. Para trombolisis tenemos que tener, obviamente, un criterio clásico de elección del paciente o haber descartado las cosas que me puedan generar un sangrado en ese paciente, ¿no? Ahora bien, ¿qué elijo y cómo lo elijo? Vamos a ver que esta guía, sobre todo, no descarta uno sobre el otro y muchas veces pacientes reciben trombolisis y posteriormente trombectomía. Lo que vamos a ver es que si un paciente tiene una ventana menor a 4 horas y media y no tiene oclusión de un gran vaso, o sea, no está tapada la arteria cerebral media, hay un foco neurológico nada más, lo que vamos a hacer es tratamiento trombolítico. Ahora bien, si el paciente tiene menos de 4 horas y media, pero tiene tapada la cerebral media, por ejemplo, un gran vaso, a ese paciente le iniciamos tratamiento trombolítico, pero si no mejora, vamos a continuar con trombectomía. Esto es lo que te recomienda la guía del 2019. Hay cosas nuevas, pero bueno, por lo menos en esa guía la recomendación es esa. ¿Por qué? Porque se ve muchas veces que por más de que el paciente tenga obstruido un gran vaso a nivel proximal como la cerebral media, cuando pasa el trombolítico ya mejora clínicamente el paciente, entonces no es necesario pasar a un tratamiento invasivo como la trombectomía. Nosotros lo hemos visto pacientes que tienen obstrucción de la cerebral media, que iniciamos el trombolítico y ya se ve franca mejoría y no requieren trombectomía mecánica. Ahora bien, si la ventana es hasta 6 horas, hay obstrucción de gran vaso y tenemos contraindicada un RTPA, lo que hacemos obviamente es trombectomía mecánica. Y si la ventana es entre 4 horas y media y 6 horas y hay oclusión del gran vaso, lo que hacemos es trombectomía, ya no podemos hacer trombolíticos en ese paciente. Muy bien, prevención de complicaciones, ya estamos terminando para que se queden tranquilos. ¿Qué complicaciones tenemos que prevenir en cualquier paciente que tenemos internado con un evento vascular? Obviamente el tromboembolismo venoso, en general usamos o dispositivos de compresión o heparina sódica o enoxaparina, a dosis obviamente de prevención. Evaluación de la disfagia, esto lo insistimos al principio y de nuevo, si ustedes están con un paciente con un foco neurológico agudo, no le den nada por boca porque o primero evalúen el aparato deglutorio, ¿no es cierto?, para ver si él lo puede ingerir por el riesgo de broncoaspiración, ¿no es cierto? En general, casi la mitad de los pacientes que tienen un evento vascular tienen un trastorno deglutorio, por ende van a requerir a posteriori alimentación enteral. Si nosotros evaluamos que el riesgo es de jerarquía, que la dilución está muy abolida, en general colocamos una nasogástrica y empezamos la alimentación enteral dentro de las 72 horas, y si sabemos que ese paciente no va a recuperar por la clínica que nosotros le vemos del grado de discapacidad, ya planificamos, digamos, la colocación, digamos, de un botón gástrico. La prevención de úlceras por compresión, obviamente que eso vamos a tenerlo en un paciente que tenga una gran discapacidad, que tenga poca movilidad, sobre todo lo vamos a ver en pacientes que vienen desnutridos y demás. Lo que tenemos que hacer en este caso es, obviamente, los cuidados de la piel, acelerar la nutrición enteral en estos pacientes si es que no logran una dilución correspondiente, y las terapias de reposicionamiento corporal para que eviten prolongadas, estar mucho tiempo prolongado con una zona de apoyo en alguna zona que se tenga, digamos, que pueda generar úlceras. Y siempre fomentar la rehabilitación temprana. Esto simplemente es como comentario. Obviamente un paciente que tiene una IT no va a recibir trombolíticos ni terapia de reperfusión, pero sí un poco recordando lo anterior. Con el advenimiento de la resonancia magnética, las definiciones de AIT han cambiado, ¿no es cierto? Porque hemos visto que pacientes que tienen un foco neurológico que se recupera por completo en el transcurso de las horas y se le hace la resonancia, vemos que han quedado zonas de lesión a nivel central. O sea que ese paciente no es que tuvo una IT, tuvo una ACV con recuperación clínica completa. ¿Estamos bien? Y eso es para recordarlo y trabajarlo, ¿no? Cuando ustedes tienen un paciente con un foco neurológico agudo que se recuperó y no tienen una imagen fidedigna como una resonancia, lo ideal sería poner que tiene un evento vascular, no definirlo como una IT, porque la IT
característicamente, tiene que tener neuroimágenes normales. O sea, ¿cómo definimos AIT? Como un déficit neurológico focal, obviamente resuelto, sin evidencia de lesión en neuroimagen. Esto es, en general, apuntando a la resonancia, que es la más específica para evaluar el encéfalo, digamos. ¿Qué puede pasar también? Que tengamos un déficit neurológico reversible, o sea, un paciente que hace una ACV, pero que en el transcurso, a veces hasta las primeras horas, revierte por completo el cuadro porque era una zona muy pequeña, poco elocuente, o sea, que no tenía gran control de las habilidades del encéfalo, entonces el paciente recupera por completo. Y a su vez, un paciente puede tener un foco neurológico en este momento, ustedes lo están viendo en algún lugar, y ustedes ven que en el transcurso de las primeras 24, 48, a veces hasta más, el foco neurológico sigue progresando. Eso también puede pasar. Lo digo esto para que seamos cautelosos con el informe familiar. Una vez que nosotros vemos un foco neurológico en un paciente, no podemos predecir que ese va a ser el foco neurológico que va a quedar, porque algunas enfermedades, por ejemplo, si el paciente tiene un coágulo en la cerebral media y ese coágulo sigue creciendo, va a terminar generando un ACV silviano, que el cuadro neurológico es mucho más complejo. Van a ver que hay pacientes que tienen una progresión durante los días del evento y que a eso lo llamamos en progresión. ¿Por qué remarco esto? Porque también hay una tendencia a pensar que una AIT es una cuestión pasajera, simple, le pongo aspirina y ya está. Obviamente que no hay muchas guías que recomiendan nada, pero en general uno tendría que ser cauteloso con los AIT de los pacientes, primero porque no sabemos si es un AIT y sobre todo porque no sabemos si el paciente va a tener un evento vascular en el transcurso de los siguientes días, ¿no? Para eso les dejo esta guía, porque muchas veces lo que hacemos si es una IT 24 horas, el paciente tiene más de 24 horas, tiene una tomografía normal, se le pone aspirina y se lo manda a la casa, que digo, no es una conducta que no hay nada que te obligue a hacerlo de otra forma, pero por lo menos esta herramienta por ahí los puede ayudar. Hay una escala que se llama escala de ABCD2, que lo que predice es el riesgo de que un paciente haga una ACV, o sea, un foco neurológico establecido, posterior a una AIT, ¿no es cierto? Lo que usa es evaluar sobre todo la edad del paciente, mayor de 60 años, que hayan ingresado al momento de su evaluación, que estén hipertensos, que hayan tenido un foco, acá lo divide si duró menos de una hora o más de una hora. Habla de que si acá esta parte de la clínica habla de si tiene lenguaje y motor o las dos. En la duración, si duró menos de una hora o más de una hora, y si tiene diabetes le da un punto más. Si obviamente a mayor puntaje, mayor riesgo de que el paciente tenga un evento vascular isquémico posterior a una AIT, ¿no es cierto? El riesgo se ha aumentado. Y por ende justificaría que ustedes ese paciente lo dejen 48 horas internado, que hagan los estudios de paciente vascular adentro de la institución, ¿no es cierto? Como porque está el riesgo de que el paciente vuelva a repetir en el evento en las próximas 48 semanas o hasta 3 meses después a posteriori. ¿Qué problema tiene esta escala? Que, por ejemplo, no contempla a los pacientes que tengan una FA, o paciente con una FA tal vez pueda tener menos puntaje arriba, pero el riesgo de que haga un evento isquémico posterior si no se anticoagula es muy alto. Y lo mismo en pacientes con estenosis carotidia, que nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en pacientes que solamente tienen tabaquismo de jerarquía sin otra complicación. En nuestra institución, por ejemplo, por una cuestión de que sabemos que por ahí en la red pública los tiempos son un poquito más prolongados, paciente tiene AIT o ACV, se estudia dentro de la institución, o sea, se hace un estudio de paciente vascular adentro. Entonces tenemos un paciente con un foco neurológico agudo, se deriva rápidamente al centro de referencia, se obtienen los datos que dijimos en lo posible y sobre todo la hora de inicio de los síntomas y se da aviso al lugar que lo va a recibir para que active un código de ictus o un protocolo de stroke. ¿Estamos bien? ¿Qué no tenemos que hacer? ¿Qué es lo que importa? Tratemos de no medicar con nada por vía oral, tratemos de no hacer excesivos en la indicación con fluidos, sobre todo si no sabemos cuál es la fracción de eyección, por ejemplo, de ese paciente. Y dar aviso o no retrasar por nada el evento. Le decimos al familiar que nos acompañe porque nos sirve a los que lo vamos a recibir para poder obtener información del mismo, para ver qué medicación tomaba y tener más datos de la evolución clínica y sobre todo porque hay que firmar un consentimiento por la reperfusión, esté el familiar en el lugar para que le podamos explicar los riesgos y demás. Se va a hacer una neuroimagen, en general es tomografía de cráneo, y en base a todo lo que obtuvimos, esto ya dentro del hospital, de referencia del paciente, los datos, una vez que se descartan los criterios de exclusión, una vez que
obtenemos un paciente que llegó en ventana, o sea, por lo menos antes de las 6 horas de iniciado el foco, el paciente con posible tratamiento de reperfusión va a recibir trombolisis o trombectomía. En el caso de que el paciente esté por fuera de las 6 horas o no tenga indicación de reperfusión porque no cumple los criterios o tiene criterios de exclusión, en ese paciente vamos a iniciar antiagregantes y estatinas. Si el paciente no estaba recibiendo antiagregantes, ustedes saben que la clásica es la aspirina. Ustedes saben que por el plató que tiene la aspirina va a requerir por lo menos 5 vidas medias hasta tener el efecto antiagregante, ¿no? Entonces necesitamos sí o sí hacer un inicio con carga. Se indica carga de aspirina de 300 miligramos y posteriormente se mantiene con 100 miligramos día. Esto siempre que vamos a poner algo por vía oral, habiendo evaluado la dilución del paciente, o lo hacemos por sonda nasogástrica. Como dijimos, hay en general criterios bien puntuales de doble antiagregación. Una, por ejemplo, es este paciente que tiene una escala de NIH baja o que tiene una ACV lacunar, tiene criterio de estar doble antiagregado por lo menos por 3 semanas. En todos los pacientes en el que se va a reperfundir y en el que no, tenemos que hacer un estudio etiológico porque identificando la causa podríamos tratar específicamente o darle la mejor opción a ese paciente para evitar un nuevo evento vascular. Y esto es, como mínimo, un electrocardiograma para ver si el paciente no tiene una FA, un ecocardiograma para ver que no haya un coágulo, obviamente, en alguna cámara cardíaca por cualquier otro evento, que el paciente tenga una válvula mecánica, que tenga lo que sea, que le justifique, digamos, que tenga un coágulo y que justifique anticoagularlo de forma temprana encima, o un ET en el caso de que sospechemos algo más específico. Y sí o sí un estudio de vasos intra y extracraneanos. El ecodoppler de vaso de cuello para ver las carótidas y para ver los vasos más proximales usamos en general, eso por ahí algunos tienen el recurso, otros no, una angiotomografía o una angio-RMI que a veces lo vemos al principio, ¿no? Obviamente a todos estos pacientes, como dijimos, hacemos la prevención de complicaciones de trombosis venosa, rehabilitación temprana, tratar de alimentarlos prontamente, siempre con los cuidados que corresponden por la posibilidad de tratamiento de glutorio.